Hechos capítulo 10, versículo 34 dice así: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En este día vamos a culminar una serie de conferencias que le he titulado Una lámpara poderosamente encendida, y que está basado en un pasaje escrito en el año 620 antes de Cristo, en Isaías capítulo 60, que lo hemos visto ya varias veces aquí en las últimas conferencias, cuando dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es una invitación fuerte, esas invitaciones que se hacen esperando que la tomes, no nada más ahí como algo opcional. Levantarnos y resplandecer. Esa es la oferta que tenemos de parte de Dios desde tiempos inmemorables. Y hemos visto cómo el contexto de ese Isaías 60, en los siguientes versículos, dice que no es que te vas a levantar y resplandecer porque todo va bien o porque todo es fácil. Dice: de cierto, las tinieblas van a cubrir la tierra. La oscuridad va a cubrir tal vez la salud física de algunos de nosotros, la economía de nosotros, muchas cosas que esas tinieblas representan, que son el extravío, el haber perdido algo que no encuentras. Y a veces hay pérdidas que parecen que son irremediables, algo que ha muerto y es imposible que vuelva a la vida. Sin embargo, dice que en esas circunstancias está este llamado: levántate y resplandece. ¿Por qué? Pues no es porque le vamos a echar ganas, sino porque hay una luz que ha venido y que está a nuestra disposición para nosotros levantarnos y resplandecer con la luz que emana de esa fuente. Y esa es la persona de Dios mismo a través de Jesús. Por eso es tremendamente impactante el hecho de que nuestro Dios no es un Dios indiferente, alejado, sino que es participativo a tal grado con nosotros, que eso no lo ves en ninguna religión, que Dios mismo no está esperando que el ser humano se acerque a Él y haga méritos para poder tener un minuto en su presencia, sino que Él fue el que vino y tomó nuestra forma para pagar el rescate de nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Una condición caída. Y desde esta condición todas las cosas buenas pareciera que son contracorriente. Es más difícil hacer las cosas buenas que las malas. Es más difícil producir que gastar. Es más difícil generar que perder. Es más difícil. Todo esto es contracorriente. ¿Por qué? Porque nuestro estado no es un estado arriba, sino caído. Pero para eso apareció Jesús. Y muchos de sus primeros seguidores, y seguramente todo el mundo conoce esos 12 que Él escogió para que estuvieran con Él, para que aprendieran, para que reprodujeran sus enseñanzas. 12 discípulos, también llamados apóstoles. Ellos también fueron personas que se levantaron y resplandecieron. Hay una persona de la cual yo quisiera comentar en este momento, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una persona que no solamente logró muchas cosas en su vida, sino que si tú te das cuenta, cuando la Biblia menciona la lista, que son en 3 lugares diferentes, de quienes eran los apóstoles de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, siempre en primer lugar aparece Pedro. Y no es una casualidad. Todas estas listas aparecen casi en el mismo orden. Hay cierta diferencia de orden entre el cuarto y el quinto y sexto, pero casi todos están en el mismo orden. No creo que sea una casualidad. Y Pedro aparece en el primer lugar siempre. No solamente fue una persona que trascendió en su momento, sino que siguió trascendiendo aún después. Pedro terminó sus días en Roma. Y por cierto,
Iglesia Católica reconoce y toma a este apóstol Pedro como su primer papa, el primer pontífice. Vaya, simplemente lo menciono como un reflejo de la trascendencia de la vida y la obra de Pedro. Pero lo menciono por esta razón, porque cuando vemos nosotros la vida de Pedro, nos damos cuenta que hubo un momento en el cual él no tenía toda la revelación, ni siquiera la mitad, yo diría, de la revelación, de en qué consistía el alcance de la salvación, y yo también agregaría del empoderamiento que Dios tiene para todo ser humano. Hemos estado viendo también que Dios nos empodera para levantarnos y resplandecer. Dios nos empodera para eso. No es una invitación sin capacitación. No dice levántate y resplandece y a ver cómo le harás. Dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y sabemos que Jesús es la luz del mundo. Pero también hay algo práctico detrás de esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que también hemos leído, dice, pero recibirás poder. Hay circunstancias muy difíciles en la vida. Cualquiera que tú puedas nombrar, yo te invito a que agregues el pero de Hechos 1:8, que dice, pero recibirás poder. Habrá cosas difíciles, imposibles para ti, pero recibirás poder. Y dice con estas ideas que Dios nos empodera para poder levantarnos y resplandecer. Así que vuelvo a felicitar a todos aquellos que han tomado la decisión de tener hoy al inicio de la semana un encuentro con Dios, porque un encuentro con Él es tener un encuentro con el que nos empodera para levantarnos y resplandecer y hacerlo este día, la semana que está delante, el resto de nuestras vidas. Sin embargo, ese alcance de empoderamiento Pedro no lo tenía claro. No lo tenía claro. De hecho, Pedro pensaba que la obra que vino a hacer Jesucristo y ese empoderamiento para levantarse y resplandecer era un llamado solamente para aquellos que eran judíos. ¿Puedes tú creer eso? Y así comenzó, de hecho, su ministerio en los Hechos, con ese pensamiento. A ver, ¿cómo llega este hombre a ser el referente posiblemente más importante de la iglesia cristiana cuando después de 300 años se organiza bajo la organización católica y llega a ser el referente más importante? Cuando es una persona que comenzó su ministerio, su obra, pensando que Dios diferenciaba y distinguía a la gente para este llamado. Él pensaba que usted y yo, que seguramente, simplemente por estadísticas, no lo digo por otra cosa, seguramente no somos judíos. Nosotros no tendríamos derecho a recibir el empoderamiento de Dios para levantarnos y resplandecer. No tendríamos el derecho de levantarnos y resplandecer porque la luz del mundo, que es Jesús, también vino para nosotros. Él tenía esa idea y ese pensamiento y comenzó su ministerio con esa convicción. Me parece, por eso digo, un alcance que le quitaría más de la mitad del alcance que él iba a tener en su vida. ¿Cómo fue que él fue corregido y rectificó? Y de eso trata esta conferencia. A través de una persona que se levantó y resplandeció para él. Hemos visto en otros domingos, si se dan cuenta, casos muy interesantes donde un Bernabé, otro de los hombres que Dios usó en el libro de los Hechos, fue usado para darle curso a lo que sería la vida de Pablo. Porque Pablo tampoco era, en este caso, aceptado después de que él tuvo un encuentro con Jesús, no era aceptado dentro de aquellos que eran los seguidores de Cristo. Tampoco otro joven llamado Marcos. Nos hubiéramos perdido 14 libros del Nuevo Testamento y un evangelio si no hubiese sido por la labor de un señor llamado Bernabé, que lo usamos como un ejemplo de la dimensión del amor paternal de Dios para nosotros. Pues aquí hay otra persona, otro héroe anónimo que nos regaló a toda la humanidad
el ministerio de un hombre como Pedro que corrigió su teología. Ahora tú dirías, wow, ¿quién iba a corregir a este señor Pedro? Una persona. ¿Habrá sido Pablo? ¿Habrá sido Juan el apóstol? Pues ¿quién más? ¿Jesucristo mismo se le apareció? No, no fue así. Quiero que veamos esta historia, este caso, en Hechos capítulo 11. Y vamos aquí a leer la versión Reina Valera del 60. Voy a irme a Hechos capítulo 11, donde voy a comenzar con el final de la historia, para entonces después irnos al comienzo y entender cómo es que llegamos a este final. Dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también Pedro subió a Jerusalén. Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquí quisiera hacer una aclaración. Aquí está hablando acerca del pueblo judío. Fíjese cómo comienza, ¿eh? Dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Estas personas, todos, habían recibido el regalo de vida eterna a través de Jesucristo, recibieron el mensaje de Jesús y recibieron también el empoderamiento que Dios da para levantarse a una vida fuerte y resplandecer. ¿Cómo se logra eso? Lo hemos estado compartiendo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y entonces serás testigo de las cosas que están aquí. El Espíritu Santo no es más que Dios, pero es una persona del Dios Trino que está en nosotros. En nosotros. O sea, lleno de Dios. Cuando tú y yo seamos llenos de Dios, dice, recibirás poder. Y cuando dice serás testigo, un testigo es alguien que habla algo que ha experimentado, no alguien que sabe. Sabes, el problema con las religiones es que hay muchas personas que saben de Dios. A veces es peor porque saben, pues no de acuerdo a la palabra de Dios, sino pues no sé, filosofías o ideas personales. Pero aún sabiendo de Dios conforme a lo que está en este libro, eso no te califica para que seas testigo del reino de Dios. Porque un testigo simplemente es la persona que habla de lo que ha visto y de lo que ha experimentado. Así que cuando nosotros decimos, yo quiero ser un testigo, significa yo quiero experimentar el orden de Dios para una vida bendecida. El reino de Dios es el orden de Dios para una vida bendecida. Así que ser testigo del reino que Cristo vino a manifestar es que me conste lo que está aquí escrito, que lo viva, lo experimente. Y aquí dice que hay señales que seguirán a quienes, a los que creen, que veamos esas señales, que nosotros conozcamos relacionalmente al Dios del que hablan estas escrituras. Ahí está la gran diferencia. Las religiones nos ayudan mucho para saber acerca de Dios cosas, pero no nos empoderan, no nos dan poder. En el momento de las dificultades, y hay muchas en la vida, en donde el poder de la fuerza de tu voluntad no es suficiente, la moral y la filosofía religiosa no hacen cambios. Se los digo por experiencia. No hacen cambios. La moral tiene un límite y llega a ser insuficiente. A veces para enfrentar esta tragedia que llegó a tu vida inesperadamente. Y uno empieza a llenarse de amargura, uno empieza a hablar mal. Y hay momentos en que nuestra fuerza o voluntad no es suficiente para cambiar de rumbo. Ni la religión ni la moral. No hay nada que pueda cambiar una vida en cualquier circunstancia más que el encuentro personal con el poder que creó el universo. No hay otra manera. Eso es lo impresionante, lo que vino a Jesucristo a abrir y de lo que dice que recibirás poder.
Muy bien, tengo que hacer esta aclaración para entender esta dimensión de lo que aquí estamos viendo. Que Pedro había experimentado eso, pero él pensaba que era para ciertas personas. Si estadísticamente no hubiera habido un cambio en Pedro y nadie se hubiera levantado para establecer el correcto rumbo del ofrecimiento que Dios tiene a través de Jesucristo de levantarnos y resplandecer a todas las naciones, pues yo no sé qué porcentaje del mundo sean judíos, pero ese sería el único porcentaje de gente que tendría derecho a esto. Nadie más se hubiera enterado. ¿Se imaginan esto? Yo cuando veo esta historia digo, Dios mío, ¿quién fue este grande que cambió a Pedro? Entonces, estas personas que dice de la circuncisión está refiriéndose a los judíos. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, que no son judíos, y has comido con ellos. Los apóstoles y otros hermanos que estaban ahí estaban regañando a Pedro, porque en el capítulo anterior él había ido a una casa de un centurión. Ni siquiera era cualquier no judío. Era un representante, miembro del ejército del Imperio Romano que estaba oprimiendo al pueblo judío. Y fue y comió con ellos. Entonces aquí están diciéndole, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que vas y te contaminas con esa gente? Es lo que le están diciendo. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta frase, arrepentimiento para vida, acuérdate lo que significa arrepentimiento: cambiar de dirección. No es tener la conciencia cargada y estar ahí con golpes de culpa. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Y lo que está diciendo es: entonces también a los que no son judíos, Dios les ha dado la oportunidad de cambiar de rumbo para que tengan vida. O sea, para que puedan levantarse, puedan resplandecer, puedan poder caminar sobre las dificultades. Es muy interesante. Pedro es una persona que había experimentado ese poder para vida. Él había caminado sobre las aguas. En su momento cantamos una alabanza acerca de caminar sobre las aguas. Él había experimentado eso. Lo que aquí está diciendo es: entonces Dios da esta oportunidad a todos.
Para mí es impactante cuando yo veo aquí a Pedro, que ya había hecho milagros, que ya había sido usado por Dios, y con una laguna tan grande de un tema tan importante en su mente. ¿A quién usó Dios para esto? Si ves tú aquí, incluso ni siquiera menciona el nombre. En el versículo 12 dice, nos mandó llamar un varón. Ni siquiera si tú con este pasaje pues nunca te enteras qué pasó. Pero gracias a Dios tenemos el capítulo anterior, porque esta persona se llama Cornelio. Y si tú ves conmigo en Hechos capítulo 10, abre aquí tu Biblia, vas a darte cuenta de cómo es que una persona puede ser usada por Dios en el sitio donde está para cambiar y escribir la historia del mundo hacia adelante, y cómo lo único que tiene que hacer son tres cosas. Y eso es lo que tú y yo vamos a llevarnos en esta mañana. Cornelio dice que era centurión, o sea, él estaba al frente de una centuria de personas. Alrededor de 100 soldados estaban a su orden, bajo su mando. Y no es cualquier cosa que en este tiempo en el que el Imperio Romano estaba oprimiendo y había conquistado a Judea, hubiese ahí, en esta zona, personas viviendo y conviviendo con esta característica de ser parte del ejército. Eran personas que no eran queridas, eran personas que eran repudiadas. Y la mayoría o muchas de esas personas se aprovechaban de su poder para hacer muchas cosas injustas. Este era el trasfondo de Cornelio. Pero mira qué interesante lo que vemos en Cornelio. Tres cosas que hacía distinto a Cornelio, que si tú y yo las asimilamos, nos harán diferente. ¿Para qué? Para poder nosotros también levantarnos, ser empoderados por Dios, resplandecer en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué hacía distinto a Cornelio? Y lo primero que vamos a ver aquí de esas tres cosas es, él era un testigo activo de Cristo. Acuérdense que la palabra testigo no es un proselitista. Un testigo es una persona que da fe de lo que ha experimentado. La historia de Cornelio, muy resumida, está en Hechos capítulo 10. Y vamos a ver aquí qué significa este primer punto. Voy a leer, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, significa devoto, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos algo muy interesante. ¿Qué necesidad, humanamente hablando, tendría un centurión, que es una persona con autoridad en el ejército más poderoso del mundo, para traicionar al César? Porque el César era reverenciado como Dios. Y para adoptar una vida en contra de la corriente de lo que a él le favorecía. ¿Por qué lo haría? Desde aquí vemos un tremendo ejemplo de una persona que, teniendo la posición privilegiada en comparación con los oprimidos judíos, él cambió de rumbo. Por eso hablaba arrepentimiento para vida. Él cambió de rumbo, cambió de dirección para tener un encuentro, y un encuentro permanente con el Dios del universo a través de Jesucristo. Ahora, dice aquí que él tenía varias características, y estas características nos hacen ver que él era una persona que cae en la categoría de testigo activo del reino de Dios, testigo de Cristo. Dice que él era piadoso o devoto. Devoto y piadoso es una palabra que en la Biblia se usa para describir a una persona que vive a la manera de Dios. No es una persona que hace, no sé, una rutina religiosa que una iglesia le dijo, sino la palabra vivir piadosamente significa vivir a la manera de Dios.
A veces en el pasado hemos usado una pregunta que nos ayuda mucho a hacer un ejercicio de razonar qué hacer en una situación muy difícil. Y esa pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, Él era una persona piadosa, que significa una persona que vivía como Jesús hubiera vivido desde su posición de centurión romano. O sea, no significa copiar las cosas que hizo Jesús. Cada quien tenemos un lugar diferente, un llamado diferente, una genética diferente. Somos únicos, cada persona. Entonces no significa pues, ir y copiar todas las cosas que hizo Jesús hasta ir a la cruz. No significa eso. Sí es asimilar todos los principios, incluso los principios que lo llevaron a la cruz, pero aplicarlos a tu vida. Así que él era una persona que vivía a la manera de Dios. Era una persona, aquí también dice, temeroso de Dios. Si quieres anotar, así como piadoso significa vivir una vida a la manera de Dios, temeroso de Dios significa tener conciencia de Dios y respeto por su persona. No es ese miedo a alguien que es malo y atroz. Es ese respeto y esa medirte cuando hay alguien que es importante, pero que también viene a ser la última persona a la cual vamos a rendir cuentas. Últimamente rendiremos todos cuentas de lo que Dios como creador y dador de vida nos ha dado a ti y a mí. Eso es ser temeroso de Dios. O sea, tener ese respeto y esa conciencia que Dios existe. Así que fíjate cómo Cornelio tiene esas características como testigo de Cristo. Y las evidencias de esto es que él dice que hacía oración, creo que por ahí dice, constantemente. Y él daba limosnas, es como está escrito en esta versión de la Biblia, que si tú la lees en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, no pone limosnas, sino dice que hacía obras de beneficencia. Esto es lo que caracterizaba a Cornelio. Ahora, él era una persona que no solamente experimentaba el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vivía a la manera de Dios. Y cuando tú y yo vivimos a la manera de un modelo, vamos a vivir y experimentar las consecuencias de adoptar ese modelo. En los negocios, por ejemplo, siempre de lo primero que hacemos, ¿verdad? Para echar a andar un negocio después del plan de negocio, es definir cuál es el modelo de negocio. Porque el modelo de negocio, cuando lo ejecutas una y otra vez, te va a llevar a tener las consecuencias de ejecutarlo. Los resultados, los frutos. Vivir a la manera de Dios es un modelo de vida. Y se caracteriza no tanto por lo que haces, como sí se caracteriza por lo que produce. Así que si alguien batalla un poquito en decir, híjole, vivir a la manera de Dios, una manera de animarte y motivarte es, mira los resultados de las personas que han adoptado ese modelo en su vida. Y aunque somos personas imperfectas, y hay cosas que uno echa a perder, va a haber por principio grandes diferencias. Grandes diferencias. Esto es lo que era Cornelio, una persona que experimentaba el reino. Él no tenía necesidad de adoptar una religión, amigos. Él ya tenía su religión pagana de Roma. No tenía necesidad. Y luego cambiarla por una religión de tercera. ¿Por qué digo de tercera? Porque era la religión de los pobres judíos, que eran el pueblo conquistado. O sea, esto no era la religión de los griegos o algo que digas tú, wow, espectacular, suena muy bonito. Está de moda, todo el mundo cree en eso. No. Él una persona que vivía y experimentaba el reino, pero él también servía al reino y la servía con las prioridades correctas. ¿Sí te acuerdas de lo que nosotros estuvimos leyendo hace un tiempo? Bueno, no hace un tiempo, uno o dos domingos. Cuando dice aquí, recibiréis poder, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. O sea, vas a experimentar el reino de Dios. Dice, pero también lo vas a compartir.
sea, un testigo comparte lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra. ¿No le llama la atención que esto es algo que estaba experimentando Cornelio? Y alguien me dice, ¿pero cómo? Sí, mira, Jerusalén, ¿qué dijimos que representa? Primero la familia, primero la casa, primero la familia natural y la familia en la fe. Él no era una persona que había adoptado un modelo para sí, sino que a los primeros a quienes él testificó, o sea, dio fe como testigo de este nuevo modelo, fue a su casa. Ahora, aquí dice que no nada más escucharon y le dijeron, papá, estás loco. Dice que él y toda su casa, temeroso de Dios con toda su casa. O sea, toda su casa tenía conciencia de Dios y respeto por su persona. Y él no solamente se quedó en ese ser testigo en Jerusalén, sino que fue a Samaria. Semana pasada, recuerden lo que hablamos de qué es esa Samaria, que es el país que estaba al norte de Jerusalén y donde estaban las personas que estaban peleadas con los judíos. Se aborrecían a unos a otros, eran antagónicos unos a otros. Bueno, ¿qué es lo que él hacía? Él daba y hacía obras de beneficencia en su Samaria, pero su Samaria, para él, ¿sabes cuál era? La gente de Judea, los mismos judíos. Porque eran las personas que le aborrecían a él y a su casa. Él tendía puentes y era testigo de Cristo también en su Samaria, o sea, en su entorno hostil, en la gente que no iba a escucharlo, en la gente que si lo veían lo iban a escupir. De hecho, no sé si lo saben, pero había muchos separatistas judíos en esa época, llamados celotes. Eran sicarios. Y lo que ellos hacían, entre otras cosas, era terrorismo. Tenían unas dagas siempre escondidas. Y cuando iban caminando y había un tumulto o había muchas personas y se topaban con un centurión, iban por un punto ciego del centurión y lo acuchillaban y lo mataban y se iban corriendo. Este señor Cornelio daba de sus ingresos limosnas para ayudar la necesidad del pueblo que era hostil a él. Mira la clase de hombre que es Cornelio. Mira, y vamos a darnos cuenta ahora en la conclusión a qué clase de Dios, a qué clase de personas Dios usa. Y Dios usa no para extender una religión a la gente, sino para extender su reino primeramente en ti. ¿Sabes cuál es la diferencia de una religión y el reino de Dios? El reino de Dios es el orden, el modelo para que una vida, al practicar ese modelo, que tiene como centro la relación con el Rey del Reino, esa es su base, la relación con el Rey del Reino, sea una vida transformada y bendecida. Y no solamente para esta vida, sino también para vida eterna. Eso se refiere, dice, arrepentimiento para vida. Sí, pero para vida completa, no nada más aquí, sino para vida eterna. Ahorita vida abundancia, esto lo dijo Jesucristo, no lo digo yo. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. O sea, para que tengan libertad, para que tengan posibilidades, para que puedan enfrentar las cosas que con fuerzas humanas muchas veces no podemos enfrentar, ni con sabiduría humana, ni con dinero, ni con nada material. Hay cosas que sí. Nuestra inteligencia basta para eso, nuestra fuerza de voluntad basta para enfrentar ciertos conflictos. El dinero ayuda mucho también. Pero va a haber muchas cosas que no. Y dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de una vida eterna. Siempre en abundancia. Fíjate cómo él no solamente era una persona fiel que servía como testigo en su casa, o sea, su Jerusalén, en su Samaria, que es con las personas antagónicas, sino también hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque gracias a este hombre que llamó a Pedro, y Pedro, ya leímos, narró cómo él cambió la revelación que tenía de Dios,
hasta lo último de la tierra, como este país. La obra de Pedro y de mucha gente que se ha levantado desde la antigüedad, nos ha llegado el evangelio y se ha escrito un evangelio completo, no parcial, completo. Eso es una cosa fabulosa. Así que aquí lo que estamos viendo es que él era un testigo activo de Cristo porque experimentaba el reino y servía al reino. Lo servía con las prioridades correctas. Primero la familia, Jerusalén. Ya lo vimos. Por eso esta es la última conferencia de toda esta serie. Es como un wrap-up. Todo está aquí puesto. Primero tu casa. Aún Dios dice, lo vimos en la palabra, dice, quien no provee para su familia es peor que alguien que no cree en Dios. Y lo dice Dios. O sea, para Él es importante ese orden de prioridades. ¿Qué estamos proveyendo a nuestra casa? Como hijo, ¿qué provees para tu casa? Hay cosas más importantes a veces que el dinero. ¿Qué estamos proveyendo? ¿Cuál es nuestra contribución a casa? Y también luego dice, hagan bien a todos, pero primeramente a la familia en la fe. La familia en la fe. Muy bien, Él lo hacía. Y luego su Samaria, ya lo vimos. Hacía las buenas obras para con el pueblo y hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta que ya estaba abonando para esa función. Siguiente. ¿Qué hacía distinto a Cornelio? Yo te invito, así como a ser un testigo del reino, a que seas un inversionista de tesoros en el cielo. Fíjate cómo Cornelio dice que él hacía oraciones, hacía estas obras de beneficencia, y un día, o sea, él no lo estaba buscando, un día sucedió lo siguiente. Seguimos con la lectura. Tú ya tienes tu Biblia abierta en Hechos capítulo 10, versículo 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio lo que tenía aquí era un canal abierto de comunicación con el rey del reino. Y el rey del reino le mandó un angelito para que le diera un mensaje. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tal vez escuchado así a Dios o a un representante angelical de Dios? Bueno, ¿cuántos lo hemos escuchado cuando Él nos va hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y nos ayuda con evidencias de que Él nos está hablando? Muchos más. ¿Qué es lo que hace que haya un canal abierto de comunicación con el Dios del universo? ¿Cuánto hay que pagar para eso? ¿O qué acciones tengo que hacer para ganarme ese derecho? Cornelio simplemente era un ciudadano del reino activo. Él experimentaba el reino de Dios y él servía al reino de Dios. Y tú me dices, bueno, pero ¿qué estaba haciendo? Y mira lo que dice aquí. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que significa esto no es mérito. La palabra aquí, memoria, está diciendo, sabemos de ti y nos acordamos de ti desde el cielo. No necesitamos que hagas estas cosas para saber de ti, porque desde antes, aunque tú nacieras, en esa cruz de Jerusalén, cuando Cristo vino a morir por el pecado que nos separa de Dios, ya estaba pensando en ti. Y no habías ni nacido. No necesitamos hacer nada para eso. Pero aquí dice que esas oraciones continuas y este servicio, dice, es para memoria. Te tenemos muy presente. Y sabes, si alguien tiene un problema con el tema del mérito, por favor hay que erradicar esa doctrina del mérito. Es nefasta el mérito.
¿Qué hijo tiene que ganarse el amor de su papá y de su mamá? Pues sí, solamente un modelo que no es el modelo de Dios de papá y de mamá. El modelo de Dios no es ese. Él es un Dios de amor incondicional. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Pero ¿sabes qué significa esto de memoria? Esto es como cuando hacemos una actividad. Y perdónenme este ejemplo que se me ocurre en este momento. Aquí estamos reunidos un grupo de personas, todos con la distancia, sirviendo también los últimos domingos aquí un equipo staff para hacer posible nuestra transmisión. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo no veo, pero a través del servicio que está dando Robbie, que está enfrente de mí exactamente, no se está ganando nada. Él hace estas cosas para Dios, sirve y nos bendice. Pero el estar sirviendo me da a mí la oportunidad de estarlo viendo. Y no veo a los que están detrás en la transmisión. Son igual de importantes todos. Pero el hecho que esté sirviendo, como está frente a mí Robbie, me hace que me esté acordando de él cada domingo. Porque lo estoy viendo. Y si me acuerdo cada domingo, la probabilidad de que piense en Robbie el lunes es más alta que aquellos que no he visto en un año. Pero no porque no valgan, ni mucho menos. Quiero que entiendan, esto no es mérito. La oración y el servicio nos dan la oportunidad de estar frente a Dios. Y Él nos tiene en memoria. Espero que entiendan esa diferencia. Servir y adorar. Esto es una ofrenda para Dios. Siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que estaba haciendo Cornelio es que él estaba siendo un inversionista a través de las oraciones y el servicio a otros. Estaba haciendo tesoros en el cielo. Es lo que dice aquí. Y para que quede claro, y sobre todo lo que estamos viendo en la clase de fieles y prudentes, aquí no estamos hablando de ir al cielo. La manera en que tú puedes tener vida y vida en abundancia, lo cual incluye vida eterna, Juan 10:10, es a través de Jesucristo. Si tú recibes y tomas lo que Jesús hizo por ti hace 2000 años en la cruz de Jerusalén, lo tomas como tuyo, dices: yo soy la persona que debió haber estado allí, pagando el castigo de mi maldad, de mi pecado, de mi desvío, y la manera de cambiar de rumbo para dirigirme ahora a Dios directamente, sin mérito, es tomando el mérito de Jesús, que tomó mi lugar y murió por mí. Esa es la manera. Aquí no hay mérito de uno. El mérito es de Cristo. Él le costó su vida. Pero una cosa es ir al cielo y otra cosa es vivir el cielo desde aquí. Y otra cosa es cuando vayamos al cielo, ya sea porque te mueres o porque Cristo regresa, lo que suceda primero. ¿Qué vas a hacer allá? ¿Cuál va a ser tu capital? Alguien diría: no, pues no sé, nunca he pensado. A ver, tú naciste a este mundo y por gracia tienes un tiempo de gracia y estás en una familia, en una casa. Pero fuimos diseñados para producir, para generar, y nos preparamos para eso y vaya, nuestra vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un futuro mejor, tener provisión y tener un futuro más próspero. ¿Es un orden de la vida o no? Bueno, cuando nazcas a la siguiente vida, ¿qué capital vas a tener? ¿O vas a llegar así con las bolsas vacías? Una cosa es llegar y vivir de la beneficencia en ese nuevo orden. Y otra cosa es llegar y tener tesoros, invertirlos
y seguir produciendo, porque la vida continúa eternamente. ¿Qué vas a hacer? Ese señor Cornelio ya estaba abonando para su eternidad. Está haciendo cosas que ante los ojos de Dios no le van a ganar la salvación. Esa está ganada por Jesucristo. Pero que le van a abonar para que cuando esto termine, no se encuentre sin nada en lo que siga. Y alguien diría, pero ¿y esto cómo funciona? ¿Cuáles son los bienes y todo? Te lo digo de una manera muy resumida. Al cielo no te vas a llevar nada. Ni el saco que traes puesto ahorita, ni los lentes que traes puesto. No te vas a llevar nada. Pero sí te vas a llevar dos cosas. Te vas a llevar el carácter que tienes, lo que tú eres. Si eres fiel o no mucho, si eres verdadero, si eres productivo, si eres trabajador, si eres valiente o cobarde, si enfrentas las cosas, no las enfrentas. Eso te vas a llevar, porque eso eres tú. Ese es tu tesoro. ¿Y sabes cómo se produce ese tesoro aquí? No comprando un coche. Es con el modelo de vivir una vida a la manera de Dios. Se produce carácter, se produce misericordia, lealtad, se produce grandeza. El problema es que a veces no conocemos muy bien el producto de vivir el modelo a la manera de Dios. Creemos que es, pues no sé, ejercicios religiosos, hacer ahí oraciones. Es que se produce con el modelo. Y cuando una persona se empieza a despojar, como Cornelio, aún no de todo, porque si no sería peor que un incrédulo. O sea, primero es la familia. O sea, digo, con las prioridades correctas, cuando empieza él incluso a amar a su prójimo como a él mismo, su Samaria, o sea, sus adversarios, lo que se está produciendo en él es lo que se lleva al cielo. ¿Quién es él? Una persona que no es dominada por lo material, sino que domina sobre lo material. Una persona que no es dominado por lo que otros piensan, sino que él está por encima de eso. Eso es lo que te llevas al cielo. Y segunda cosa que te llevas al cielo: el testimonio que la gente tenga de ti. Porque mucha de esa gente allá te la vas a ver. Así que el testimonio que la gente, eso es lo que te llevas. Los recuerdos, la reputación. La reputación de una persona que en un momento tal vez lo tuvo todo, pero que no tuvo ningún reparo en perderlo todo, si eso le costaba claudicar de su fe. ¡Pum! Eso se lo lleva. ¡Wow! Y hemos visto, acuérdense, vimos la parábola de las minas, ¿se acuerdan? ¿A quién se le da más y más y más después de la primer tanda de que se reparte las minas? Y al que produce más. Entonces la persona que llega y dice, produje más con mi salud, con mi vida, con mi tiempo. ¿En qué? Pues en lo que te llevas. Esto es lo que hacía Cornelio. Nunca lo olvidemos, amigos. Y tercero, lo que distingue a Cornelio es la constancia en el servicio a Dios. Y esta tercera es sencilla, es importante. Vimos ahorita que él hacía oraciones, él hacía servicio. Hay tres cosas que tienen que ver, o más bien tres cosas en las cuales tenemos que ser constantes. La primera es nuestra relación con Él. Porque si Él es el que empodera, la relación con Él se vuelve un factor crítico de éxito. Tienes un celular, ¿verdad? La relación de tu móvil y del cargador con la toma eléctrica es factor crítico de éxito para este aparatito. ¿No? Nadie puede decir, no, funciona muy bien, voy a olvidar de la toma eléctrica, voy a perder el cargador. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la batería? No sirve, no funciona, no es útil, no sirve. Entonces, el primer factor de éxito es
la constancia en servir a Dios. ¿Y cómo yo sirvo a Dios? A Dios lo primero que le interesa no es qué haces por Él, sino qué haces por ti mismo. ¿Lo has oído? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo surge de ese amor por ti mismo. ¿Te cuidas? Celular, ¿te conectas cotidianamente a la toma de corriente? ¿O andas ahí con el 1% y luego te tienen que poner en modo suspendido para que no se acabe el 1% y luego ¿sí me entienden el ejemplo? Se vuelve un factor crítico de éxito. Por tercera vez, felicidades por estar aquí. La relación se convierte en una cuestión de supervivencia cuando la batería se está agotando. Y generalmente es cuando uno dice: ¿dónde está Dios? Cuando la batería se me está agotando. Pero no tienes que esperar a eso. Si adoptas el modelo de que sabes que todas las mañanas o las noches, no sé, hay disciplinas, esto se conecta y siempre está a tope. La oración, hay dos modelos o dos aplicaciones, y también lo hemos visto en estos días. Una oración que es un canal relacional, y una oración que es un canal colaborativo. A través de la oración se pueden lograr dos cosas: un canal relacional con la persona de Dios, porque orar es hablar con Él. En Hombres Orando hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, a tomarnos un café con Dios. Platicas y hablas, es oración. ¿Cuántas veces, Hombres Orando, les hemos puesto el que se aprendan de memoria la oración de no sé quién, para que la repitan? Nunca. Llegamos el sábado, algunos como Oscar tienen un café, una gorra puesta, estamos ahí, empezamos a platicar con Dios. Modelo relacional. Y esto tú lo puedes hacer mientras te bañas o donde quieras, cuanto tiempo quieras también. Pero hay otra cosa que se hace en la oración, y es un modelo de colaboración con Él. ¿No te llama la atención que Cornelio escuchó la voz y distinguió? Y alguien dice: pues que ojalá y Dios así me hablara. No tengo tiempo de mostrarlo con otro caso, pero tómamelo. Está en la Biblia y en la experiencia de muchos de nosotros también. Dios siempre te está hablando. Dios continuamente está hablando. Pero uno no distingue su voz. Pero cuando Cornelio tiene abierto ese canal de comunicación con frecuencia, reconoce la voz. Aquí está Dios. A mí me ha pasado, y no quiero aquí reconocer pecados como todos tenemos públicamente, pero ha habido ocasiones que Dios me está hablando y ¿saben qué hago? Digo, soy yo. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Son mis ideas, son mis pensamientos. Qué pena, ¿no? Después me doy cuenta: híjole, Dios me estaba hablando y uno ahí como que me faltó agudez. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla y te pone en tu mente y en tu corazón pensamientos, de aquello a lo que tú estés habituado, te va o a cauterizar para que esto no lo percibas, o la falta de costumbre hace que no lo reconozcas. Esas dos cosas. Pero Cornelio lo tenía. Él no solamente escuchó la voz, distinguió lo que era de parte de Dios. Yo te invito a que decidas abrir este canal de comunicación relacional a través de la oración. Ahora, dije también, es un canal colaborativo. A través de la oración nosotros colaboramos con Dios para que las cosas sucedan. A veces pedimos, pero a veces también nosotros declaramos en su nombre. Y nosotros a través de la oración también colaboramos con Él. No tengo tiempo de ahondar en esto. Hoy lo que quería yo era ahondar en este primer paso, la oración relacional. Mira cómo lo dice Mateo 5:8. ¿Quiénes son aquellas personas que ven y oyen a Dios? ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es como una relación matrimonial, amigos.
Cuando una persona no está habituada a frecuentar el canal de comunicación con su cónyuge, sino otros canales tienen mayor preeminencia, no tienen suficiente limpieza para ver ni la necesidad del cónyuge ni el corazón de él o de ella. Pero cuando una persona tiene ese canal relacional abierto, a la primera le dice: ¿qué te pasa? ¿No estás bien? Y el cónyuge: te diste cuenta. Se siente bien, ¿no? Pero a veces pasan meses o años. No, tengo 4 años con esto contra ti. Ay, chico, ¿no ves? Eso nos pasa con Dios. ¿No ves? Necesitamos la limpieza que nos da la frecuencia, que nos da el que reconocemos esa voz, y ese ejercicio nos va limpiando de otras cosas. Y también finalmente decimos, no solamente es relación, colaboración, sino también conexión. Constancia en la conexión. Pero la conexión, ¿sabes de dónde vino aquí? Del servicio, en el caso de Cornelio. También. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos, nosotros nos conectamos. Me encanta que Cornelio estaba dando limosnas y ofrendas a su Samaria, o sea, a las personas con las que él convivía y que lo odiaban. Eso lo conectaba con la gente. Pero también, al darlo a la gente, a los judíos, lo estaba dando a la familia de Dios. Porque en la revelación que tenía Cornelio, él no tenía mucha revelación. Por tiempo ya no lo voy a leer, pero si quieres ver la historia completa, sigue leyendo el capítulo 10. Te vas a dar cuenta que Cornelio ni siquiera había entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, ni había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y sin embargo, ya Dios lo tenía en memoria. Wow. Posiblemente hay muchas personas aquí que nos escuchan que no han hecho este tipo de decisiones en un momento así consciente de vida, y decir: Señor, perdóname por lo que yo he venido haciendo. Pero si has vivido tú de alguna manera dentro de la revelación que te ha dado a ti estas características de Cornelio, Dios te ha tenido en memoria. Y si nunca lo has hecho, bueno, está bien, ni modo. Hoy puede comenzar el resto de tu vida, el primer día de una vida abundante. Pero este servicio lo conectaba no solamente con la gente, sino también lo conectaba con Dios. Y hoy en día lo conecta con todos aquellos que tal vez hemos sido en alguna manera hijos del apóstol Pedro, por él haber sido el primero de los apóstoles, después de esta experiencia de empezar a llevar el evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, a todas las naciones, a los gentiles. Él fue el primero, no fue Pablo, fue Pedro el primero. Y todo fue porque este señor Cornelio estaba haciendo lo que era el modelo de vida. Y al estar con esta conexión también con Dios, él pudo discernir cuando Dios le hablaba y empezó a tener un diálogo con un ángel. Ahora dice, si lo ves en tu Biblia, dice que él tenía mucho miedo. Bueno, yo también creo, ¿verdad? Se te aparece ahí un espíritu y dices: ¿tú qué es esto? Pero se te aparece un espíritu e insisto en el tema. Y Cornelio sabía que era un ángel correcto. Dice la Biblia que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Si alguien tiene así un espíritu lleno de luz, ¿no? Así, ¿cómo distingues que es de Dios o no es de Dios ese tipo? Constancia en la oración, en la relación, en la colaboración con Dios y en el servicio. Ese es el secreto de Cornelio. Yo quisiera, para hacer una invitación y orar, dejar un ejemplo muy sencillo de conexión. Cada vez que veas a un mesero, acuérdate de esto. En inglés, la palabra mesero se dice waiter, ¿verdad?
waiter. Si traduces literalmente la palabra waiter, literalmente, ¿qué crees que significa? ¿Mesero? Uno que está esperando. Uno que está esperando. Pero ¿cómo está esperando el mesero? Un buen mesero, ¿verdad? No, gente que Dios mío, no le quieres dejar ni un 1% de propina. Pero un gran mesero, ¿cómo está esperando? Atento y sirviendo. No está descansando, durmiendo. Atento y sirviendo. Está ahí. Cuando nosotros servimos, mira lo que sucede. Nos convertimos en los waiters de Cristo. Y hay una promesa para todos aquellos que han decidido ser colaboradores de Cristo. Personas que se relacionan con Él, que colaboran con Él y que se conectan a través de la oración y el servicio. Mira lo que dice Juan 12:25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo que aquí está diciendo es un principio. Podrá ser un humilde mesero, este servidor, humilde. Pero cuando su labor es servir al Señor que está en la mesa, donde esté ese Señor, en el lugar más caro, más elegante, más prestigioso, donde nadie más puede entrar porque es una reunión privada, donde esté, su mesero va a estar. Va a acostumbrarse a su voz. Va a acostumbrarse incluso a sus señas y su lenguaje no verbal. ¿Sabes qué hace un gran mesero? Una persona que ya sobre todo es cliente frecuente o algo, hace un gesto o algo y el mesero sabe que quiere agua, sabe que ya se quiere ir, sabe que no sé qué, sabe que quiere que le quiten a una persona que llegó ahí y le dice, por favor, retírese, con un gesto, porque frecuenta el sitio de su servicio. Y no es tan importante ya qué está haciendo en ese servicio, si sirviendo agua o un bife de lomo, sino a quién está sirviendo. Y si estás sirviendo tú a Cristo, donde quiera que Él está, ahí vas a estar. Y donde quiera que Él se vaya, allá vas a ir. Este es un tremendo principio. Esto fue lo que le pasó a Cornelio. Yo quiero invitarles a que seamos Cornelios, a que seamos personas que frecuentan todo esto que hemos hoy hablado. Permítanme aquí resumirlo. Testigo activo de Cristo. Experimentemos y sirvamos con las prioridades correctas. Adopta el modelo de Dios para vivir. Segundo, inversionista de tesoros en el cielo. Invierte en tesoros en el cielo. Esto no significa pues dejar de hacer las cosas que hoy necesitas hacer, porque si no entonces te vuelves peor que un incrédulo porque no tienes ni para proveer para tu casa. Bueno, o sea, por eso es con las prioridades correctas, ¿verdad? De aquí pasamos, ¿no? Hay ejemplos en la Biblia tremendos donde llegaba alguien con Jesús y dice, oye, aquí traigo esto para ti, para el ministerio, para todo esto y mi tiempo. Oye, pero ¿y esto? No, pues era lo que le correspondía a mis papás para comer esta semana, pero te lo doy a ti. No, me los regañaba, les decía, ¿qué te pasa? Decían, es corbán. ¿Qué corbán? O sea, tenían. Luego dice, constancia en el servicio a Dios. Yo quisiera que estemos de pie por un momento antes de despedirnos y que podamos orar al respecto de esto. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y vamos a decirle así al Señor, tú escucha esto y únete si quieres con tus propias palabras, con tu sentir. Señor, gracias te doy porque, como dijo el apóstol Pedro, y se escribió así tal cual en tu palabra, ahora vemos, ahora comprendemos que tú no haces acepción de personas. O sea, tú no discriminas a nadie. Tú a todos nos das una oportunidad por igual y queremos pedirte en esta hora, Señor, aquellas personas que saben que ha llegado el tiempo
para experimentar tu reino. Queremos decirte, Señor, perdona el camino que he seguido hasta ahora. Tal vez no ha sido tan malo en muchas cosas, o tal vez ha sido terrible en muchas cosas. Pero lo que importa no es lo bueno o lo malo de mi camino, sino que ha sido mi camino y no el tuyo. Yo quiero caminar esta vida contigo. Yo quiero caminar esta vida con tu guianza, con tu protección y con tu empoderamiento. Yo quiero, como Cornelio, Señor, experimentarte, poder tener un canal de comunicación abierto contigo y que tu sabiduría sea la que me enseñe, aún sin darme cuenta, y que tu poder me inspire, que yo pueda, aún sin darme cuenta, recibir las respuestas para conducir los asuntos que son difíciles en mi vida. Y tener, Señor y Dios, el carácter para poder, Señor, enfrentarme incluso a las más grandes tormentas. Que en mi vida, Señor y Dios, aún en las dificultades y problemas, se convierta en una historia de éxito, para que mi familia y otros más sepan que es tu luz la que hace la diferencia, que es tu poder el que realmente nutre, el que da vida y vida en abundancia. Perdona mis pecados y perdona, Señor y Dios, mis errores y equivocaciones. Ayúdame a ser una nueva criatura en cada área de mi vida y que pueda ver yo el fruto de lo que tu palabra promete a aquellos que con fe ponen en obra tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien.